recording is on. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El objetivo de este programa es intentar explicar el porqué de las medidas que ha tomado el Gobierno español para intentar mitigar en la medida de lo posible los efectos de la crisis detonada por la pandemia del COVID-19. En primer lugar, creo que voy a tratar lo que tiene que ver con la medida que considero la medida estrella, que es la de la modificación legislativa de la anterior normativa laboral para, de alguna manera, endurecer el despido para las empresas, para todas las empresas. Para llevarlo a cabo, lo que ha hecho el Gobierno es, en primer lugar, permitir que las empresas lleven a cabo expedientes de regulación temporal de empleo, siempre y cuando esas empresas no despidan a los trabajadores que han formado parte de esos ERTEs en un plazo de 6 meses posterior a lo que es la salida de esos trabajadores de la situación de ERTE. Y sumado a que durante ese periodo de ERTE es la Administración Pública la que paga una parte del salario del trabajador, un 70%, generalmente del salario del trabajador, y una parte, según el tipo de empresa y el periodo de duración de ese ERTE, pues una proporción de las cotizaciones sociales de esos trabajadores. Bien, para estudiar este caso, lo que he hecho ha sido estudiar el caso de una empresa tipo. Esta empresa tipo de la que vamos a hablar sería una empresa de 8 trabajadores con 400.000 euros de facturación anual, 23.000 euros de beneficios después de impuestos y una obtención de impuestos, una recaudación de impuestos desde cotizaciones sociales, impuestos locales, impuestos de sociedades, IVA, retenciones del capital, bueno, pues de unos 131.000 euros anuales que van pues a pago de servicios públicos y de infraestructuras. Vamos a estudiar 3 escenarios. El primero es, con la normativa actual, una pérdida del 40% de la facturación en 2020, se despiden 4 trabajadores después del periodo de confinamiento. El segundo escenario es un escenario similar al anterior, en el cual no se realizan despidos por parte de la empresa, y un tercer escenario en el que se permite despedir a 4 trabajadores aplicando la ley laboral previa a la pandemia, es decir, la posibilidad de despedir sin tener que devolver los importes de las indemnizaciones pagadas por la Administración Pública y pudiendo despedir por causa justificada de índole económica con 22 días de compensación por año trabajado. Un cuarto escenario que sería uno en el cual la empresa pues, se ve abocada o decide el cierre. Para poder comparar los diferentes efectos de los 4 escenarios, marcamos 3 columnas. La primera tiene que ver con los resultados empresariales antes de impuestos. Como se puede ver, solo hay un caso favorable para el empresario, o el caso más favorable es en realidad en el cual se permitiera al empresario ajustar el número de trabajadores a lo que es la facturación o a la actividad económica de esa empresa. En todos los otros casos existen pérdidas para el empresario, son menores en el caso de cierre de la empresa, son algo mayores en la situación en la que por los cambios en la normativa actual la empresa se ve obligada bien a mantener a esos trabajadores o a bien a despedirles teniendo que hacer frente a las penalizaciones que impone la nueva normativa dictada por el Gobierno a través de decreto ley. La segunda columna tiene que ver con la recaudación de las empresas en naranja, de la Administración Pública. Como se puede ver, es muy similar en todos los casos. La menor, por supuesto, es aquella en la cual la empresa cierra. Y existe una última columna que es el resultado neto para la Administración Pública, que es definido como la diferencia entre los ingresos a través de impuestos y las salidas a través de transferencias a aquellos empleados que se han quedado sin trabajo. Bien. Aquí podemos ver, como hemos dicho, donde solo hay un caso que es más favorable para el empresario. En el resto de los casos, en realidad, podemos ver cómo el empresario podría bien cerrar o bien permanecer abierto, soportando aún mayores pérdidas. Es lógico pensar, según estos datos, que para el empresario, si no se fija en un escenario más allá de diciembre de 2020, es como darle un cheque al portador por el hecho de cerrar. Es decir, tiene un claro incentivo al cierre. Los escenarios que plantea la Administración Pública son estos dos, son escenarios en los cuales las empresas permanecen abiertas, bien que despiden o no despiden.
Lo que preferiría la administración, porque le sale más a cuenta, por supuesto, por eso está desincentivando el despido, es que las empresas pues mantengan a esos trabajadores y, por lo tanto, la administración no tenga que pagar esas transferencias a los mismos. Por supuesto, la peor situación de todas es aquella en la cual la empresa se vea abocada al cierre. Entre mantener la normativa actual y la normativa previa, claramente la administración va siempre pensando en que las empresas permanezcan abiertas. La administración va a decidir o decide que es mejor la normativa actual, porque, como se puede ver en el escenario, hay un escenario negativo en el cual las empresas deciden despedir a trabajadores, pero en otras quizás las empresas los mantengan y el resultado neto de ambas, pues al final es un resultado más favorable para las cuentas públicas que en un escenario con la normativa actual en la que todas las empresas ajustarían sus plantillas a la facturación. Esto siempre teniendo en cuenta, claro está, que las empresas permanezcan abiertas. Y yo creo que aquí la administración está tomando medidas para un determinado tipo de empresas. Creo que la administración está tomando estas medidas para un determinado tipo de empresas que son las que considera que no van a querer cerrar. Son aquellas empresas con una inversión o con una inversión intensiva, con un capital en bienes de producción, en capital fijo, tecnológico o en capital de imagen de marca. En estos casos, la administración considera que, como en el caso de lo que podría ser una empresa del tipo Pepsi-Cola, puede soportar unas pérdidas de unos meses este año, pero no por eso va a ser una empresa que vaya a cerrar, porque seguramente esperará recuperar esas pérdidas con los beneficios que vaya a obtener en años futuros. Lo mismo pasa con empresas con unas inversiones muy grandes en tecnología o en capital humano, en bienes de equipo. Serán empresas que, si ahora mismo liquidan, es muy difícil que puedan, dentro de una serie de años, volver a incorporarse al mercado, reunir el capital suficiente para comprar esos bienes de equipo y conseguir recuperar ese segmento del mercado al cual daban servicio. Creo que el Gobierno claramente lo que está desdeñando es a los pequeños empresarios, a los autónomos, quizás porque considera que son empresas que están principalmente, o el capital principal que tienen estas empresas es la propia valía, empuje, capacidad o recursos de esos pequeños empresarios, de esos autónomos, que una vez que la situación económica pudiera reconducirse, volverían de nuevo a abrir sus negocios y a reiniciar su actividad económica. Bueno, si esta es la idea que tiene el Gobierno, pienso que aquí hay un pequeño error de concepto, porque esos pequeños empresarios, esos autónomos, forman quizás la parte más importante del tejido económico del país, y es muy difícil pensar en que la situación va a volver a ser una situación normal sin pensar en que esos pequeños inversores, esos pequeños empresarios o medianos empresarios o autónomos van a encontrar un mercado en el que puedan reiniciar su actividad sin contar con ellos mismos. Bien, para la segunda digamos, consecuencia que tiene los efectos de esta política económica, de estas medidas tomadas a nivel legislativo, de legislación laboral por parte del Gobierno, tiene que ver lo que es el intentar que las empresas reanuden su actividad lo más pronto posible. Para esto es necesario entender que las empresas van a tener un incentivo para trabajar, para vender sus bienes y servicios, siempre y cuando el precio de esos bienes y servicios sea superior al coste de producirlos. Es decir, siempre que los ingresos sean superiores a los costes variables. En la situación actual, los ingresos seguramente para muchas empresas no superen los costes variables. ¿Qué es lo que consigue el Gobierno con esta medida legislativa de legislación laboral? Lo que consigue es convertir parte de esos costes variables, que antes eran los costes laborales, que podían variarse fácilmente o relativamente fácilmente para ajustarlos a la producción de la empresa, ahora los convierte, al endurecer esa posibilidad de despido, los convierte en costes fijos. De esta manera, como podemos ver en el gráfico, ahora sí los ingresos son superiores a los costes variables y, por lo tanto, la empresa tiene unos incentivos para arrancar su actividad siempre que no considere la posibilidad de cerrar definitivamente su actividad
y liquidar la empresa. Es decir, los efectos de esta medida de política económica por parte del Gobierno serían dos. En un primer lugar, el equilibrio de las cuentas públicas. En un segundo lugar, el que las empresas reiniciaran su actividad, tuvieran un incentivo para reiniciar su actividad lo antes posible. Creo que esta medida que ha tomado el Gobierno se entiende dentro de un horizonte temporal. Es decir, tiene mucho que ver con las expectativas que tengan estos empresarios. En el caso anterior es muy posible que si PepsiCola considera que esta crisis económica, que este bache va a tener una duración de meses, es imposible pensar que vayan a desaparecer como empresa. Sin embargo, si PepsiCola considerara que lo que viene por delante es una crisis de 15 años, es muy posible que no estuviese dispuesto como empresa a pagar las pérdidas de 15 años invirtiendo en una expectativa de que quizás dentro de 15 años la situación cambiara y que pudieran volver a una senda de beneficios. Lo mismo sucede con aquellas empresas que, como he explicado antes, que tienen inversión en capital humano, en bienes de equipo. Es difícil que quieran tener a los mejores profesionales o las mejores máquinas y tener que pagarlas si no consideran que vayan a volver a una senda de beneficios en un medio plazo. Aquí lo que viene la segunda medida que ha tomado este Gobierno, que es la de establecer unos avales y unas líneas de crédito para que, en unión con el Banco Europeo de Inversiones, pues se pueda aportar un capital a las empresas a un coste nulo para que estas empresas puedan acudir al mercado y obtener una financiación para poder cubrir esas pérdidas y que sea más fácil para las instituciones financieras también prestar ese dinero a las empresas, dado que en último caso no es la empresa la que va a tener que responder de ese capital, sino que va a ser el Estado, es decir, el conjunto de los ciudadanos españoles. Y, de nuevo, en lo que tiene que ver con las expectativas, creo que el horizonte, esta semana, el Gobierno, a través de su presidente, ha comunicado que el horizonte para recuperar la senda del crecimiento iba a ser al menos el final de 2021. Esto ya está dando una orientación a las empresas de que quizás en un año y medio las cosas se puedan solucionar. Es clave, como he explicado, es clave esta información. No estoy seguro de que esto vaya a ser así. ¿Por qué? Porque, como he explicado antes, hay una serie de medidas que se están tomando. En este programa estoy aludiendo a las medidas que se han tomado exclusivamente para esta crisis, pero, como he explicado, son medidas que quizás no son, considero yo, es una opinión personal, considero que no son quizás las más adecuadas para superar la crisis. Si estas medidas no cambian, y hay que pensar, si pensamos que es la información que tenemos, que este Gobierno en principio no va a cambiar esas medidas, vamos a pensar que quizás otras medidas podrían llegar cuando hubiese un cambio de ciclo electoral que llegaría o que tendría efecto a nivel de política económica a partir del primer cuatrimestre de 2024. Y eso solo en el supuesto de que cambiara el Gobierno o que cambiaran las políticas económicas. En economía, las políticas económicas no tienen un efecto inmediato sobre la economía, es decir, hay un periodo de dilación que viene a rondar los 2 años. Es decir, esas políticas que pudiera tomar un nuevo Gobierno no tendrían efecto hasta el primer cuatrimestre de 2026. Un poco para respaldar esta idea, quiero compartir con vosotros este gráfico en el cual se representa la evolución del PIB español según el Gobierno que estaba al mando según el partido que estaba en el Gobierno, según, digamos, el Gobierno que estaba al control de la economía del país. Podemos ver como tenemos el Gobierno de Aznar que tuvo, digamos, estuvo en el Gobierno hasta el segundo trimestre, quiero recordar, del 2004. Fue ahí cuando empezó el Gobierno de Zapatero, quizás seguramente con unas nuevas políticas económicas. Sería a partir del segundo trimestre del 2016 cuando esas nuevas políticas económicas empezaron a tener su efecto en la economía real, y quizás eso fue lo que pudo motivar el descenso en el crecimiento de la economía española. De igual manera, el Gobierno de Rajoy pudo empezar a hacer política a partir del primer trimestre del 2012,
Quizás es a partir del primer trimestre del 2014 cuando esas políticas empezaron a tener su efecto. Y quizás las políticas que ha establecido Rajoy el gobierno de Rajoy durante ese periodo tendrían efecto hasta el segundo trimestre de este año, el 2020. Sería a partir de ahora cuando realmente empezaríamos a ver las consecuencias de las medidas económicas que ha tomado el gobierno desde que desde que empezó a hacer política económica a partir del segundo trimestre del 2018. Aquí las expectativas son muy importantes, como he dicho, y aquí es donde viene la tercera, para manejar esas expectativas, es donde llega la tercera medida tomada en esta crisis por el gobierno español. Desde mi punto de vista, creo que es la medida más creativa en el campo de la ciencia económica. Es un tipo de medida que ya usó el gobierno de Rodríguez Zapatero, que es el anuncio como medida de política económica. Es decir, es anunciar que las cosas son mejores de las que son, esperando que el empresario invierta como si la situación no fuera mala, que el empleador contrate como si la situación no fuera mala y que el consumidor consuma como si la situación, o se endeude como si la situación realmente no fuera mala, incluso que las entidades de crédito prestaran el dinero como si la situación realmente no fuera mala. En esto el gobierno ha puesto mucho interés en ese mensaje a la opinión pública, esas campañas de publicidad, sin ir más lejos, aquella que hizo pagando las portadas de los principales diarios españoles de mayor tirada, con el mensaje de volvemos más fuertes, como puede ser también el mensaje de remontaremos o bueno, en definitiva, el mensaje de que somos los mejores o la recuperación en V que escuchamos al principio de la pandemia. Yo tenía un amigo, un buen amigo, era entrenador deportivo, entrenaba a chicos, les decía que cuando pasaran por meta tenían que levantar los brazos, porque todos los que ganaban carreras era algo que siempre hacían, que era cuando pasaban por meta levantaban los brazos. Pienso que, haciendo un paralelismo, pienso sin duda lo que pretende el gobierno es que nosotros los ciudadanos pues vayamos por la calle con los brazos levantados pensando que somos los mejores y que vamos a ganar simplemente por el mero hecho de estar participando, de estar en el partido. Yo considero que bromas aparte, el gobierno lo que es el administrador de los fondos públicos, del dinero de todos, es el que, digamos, coordina los esfuerzos de todos los ciudadanos. Creo que la obligación del gobierno es dar una información madura, transparente y tenernos a los ciudadanos informados de cuál es la situación real. Creo que intentar transmitirnos que la solución no es la real, lo primero que provoca es que los ciudadanos podamos no tomar las decisiones adecuadas para nuestro propio bien, lo cual es una clara irresponsabilidad. En segundo lugar, en lo que respecta al gobierno, y esto ya sucedió con el gobierno previo de Rodríguez Zapatero, puede que el gobierno tome unas medidas no en función de la verdadera naturaleza de las cosas, sino que tome medidas económicas en función de la realidad deseable que están anunciando. Y creo que eso puede llevar a cabo unas consecuencias que, dado que las medidas no están ajustadas a lo que es realmente la realidad económica, pues puede provocar que esas medidas no tengan ni siquiera un efecto positivo, sino que además pueda ser contraproducente. Y, en principio, hasta aquí quería llegar hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Espero veros en el próximo programa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.